Hola, buenas tardes. Muy bienvenidos a un nuevo webinario de mercado de Plataforma Tierra de la Fundación Grupo Cajamar en colaboración con cooperativas agroalimentarias. Hoy para tratar la situación del sector lácteo. Para ello contaremos con nuestro analista de mercados y especialista en el sector lácteo, Pablo Resco. Presentará un informe que acabamos de publicar esta misma semana en nuestra página web de manera totalmente gratuita. Se puede proceder a su descarga, como toda la información en plataforma Tierra. En la primera parte del webinario, Pablo expondrá los principales resultados de ese informe, nos irá desgranando la situación del mercado lácteo tanto en España como a nivel mundial. Y luego en la segunda parte del webinario contaremos con una mesa redonda para debatir sobre precisamente la situación del mercado. En esa mesa redonda, además de con el propio Pablo Resco, contaremos con Antonio Larrea, que es el jefe de compra y venta de leche en COVAP, en la Cooperativa del Valle de los Pedroches, y el representante de la sectorial láctea en cooperativas agroalimentarias. Contaremos con Javier Roza, el presidente de la Interprofesional Láctea de España, INLAC, y con Roberto Casas, director comercial de CLUM, la cooperativa rural galega. Y insistir antes ya de dar la palabra a mi compañero Pablo para que exponga el informe en invitar a todos los participantes, bueno, y perdón, por supuesto en agradecer a Antonio, Javier, Roberto, el que nos puedan acompañar y dedicar esta hora y media a compartir con todos nuestros seguidores su visión sobre el sector lácteo. Decía también que invitar a todos los participantes a navegar por plataforma Tierra, especialmente entiendo que interesados en la sección de mercados, en todos los informes y los indicadores, además de las notas semanales de coyuntura que ahí tenemos en la sección de mercados. Y también decir una vez más, para los que sean seguidores habituales, pues ya lo saben, son webinarios que quedan grabados, que se pueden eh, volver a visualizar una vez celebrado. Al cabo de un par de días solemos tener ya colgado el webinario, y también pues invitar a que lo compartan con todos aquellos que hoy no nos pueden seguir por horario, por circunstancias, pero que estén interesados en el contenido. Gracias de nuevo y le doy la palabra a Pablo. Pablo, por favor, cuando quieras, nos expones la situación del mercado que has reflejado en ese informe. Muchas gracias, Nacho. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias al resto de panelistas que están aquí hoy con nosotros. Y pues, bueno, en primer lugar, he colgado en el chat el informe para los que no supieseis dónde estaba. Y voy a dar a compartir aquí. Vale, está aquí el informe. Vamos a darle aquí. Y vale, perfecto. Pues eso, como decía, muchas gracias a todos, muchas gracias a los asistentes y bueno, a los que nos vean en diferido también, muchas gracias por escucharnos hoy aquí. Voy a presentar el informe del mercado lácteo preparado por el Servicio de Estudios de la Fundación de Cajamar. En ella vamos a dar las claves fundamentales, aunque como bien se decía antes en la presentación, en el previo, bueno, pues al final el mercado funciona muy rápido, muchas cosas pueden estar cambiando, sobre todo ahora que tenemos una administración en Estados Unidos tan divertida y funciona a golpe de tuit. Bueno, el informe y la presentación está dividida en varias secciones, el mercado internacional, el mercado europeo y el mercado nacional. Vamos a intentar dar las claves y más que nada nos quedamos, no quiero que nos quedemos con las cifras concretas, pero sí simplemente con las ideas generales, porque yo creo que son las que dan precisamente esas claves, ¿no? Para empezar el mercado internacional, una buena herramienta que nos dé un esquema general de cómo está funcionando, pues sería el índice FAO de precios de las materias primas, que realmente
explica cómo se están comportando los precios de exportación a nivel internacional, actualmente actualizados hasta febrero. Están referidos al periodo 2014-2016 y vemos cómo el sector lácteo en general pues, se encuentra dentro de un panorama, vamos a llamarlo, optimista, ¿no? Con tendencias al alza de los precios de exportación, hasta 24 puntos en el último año para el lácteo y hasta 17 puntos para la carne de bovino. Principalmente el incremento de la demanda internacional, bueno, junto a las dificultades de la producción para seguir este incremento de la demanda, sobre todo en el sector lácteo, pues ha hecho que los precios se incrementen, mientras que los precios de la alimentación, vamos, señalados por el precio de la evolución de los cereales principalmente, pues han tenido una evolución contraria de caída de 8 puntos en el último año. Y eso que la campaña de cereales, bueno, pues se estima que cierra la 24-25 con un déficit. Un déficit, incluso la campaña anterior ya era bastante ajustada y este año se espera que cierre con un incremento del consumo mayor que la producción. No obstante, la constante salida de trigo de Rusia a lo largo de la campaña, la buena cosecha de trigo en Australia, la buena cosecha de maíz en Brasil, pues ha mantenido los precios más o menos estables dentro de un umbral alto. Y también, bueno, pues como hacíamos referencia, digamos, el peligro de guerra arancelaria en Estados Unidos mantiene los precios de los cereales en las últimas semanas bajos y también con una ligera depreciación del dólar, lo que contribuye más o menos a mantener los precios retenidos. Para la próxima campaña las expectativas en el hemisferio norte son buenas, o sea que también eso influye en que se mantengan más o menos estables. Ya deteniéndonos pasando al análisis más detallado de los precios de las distintas materias primas que componen el lácteo, vemos como a lo largo de los últimos meses se han comportado al alza, sobre todo la mantequilla, que empezó un crecimiento fuerte a partir de mediados del 2023. Es cierto que ahora mismo se ha encontrado un punto vamos, de equilibrio en un entorno alto. La fuerte demanda del mercado internacional hizo que, por ejemplo, incluso las exportaciones europeas crecieran el año pasado alrededor del 13% en 2023 y el año pasado todavía crecieran algo más. Digamos que incentivó la producción de mantequilla en la Unión Europea y, bueno, ahora parece que haber encontrado un equilibrio. Aún así, el precio más o menos se encuentra a $1,6 el precio de exportación europeo, y es una media entre el europeo y el de Oceanía, se encuentra $1,6 por encima del año pasado. En el caso del queso, el precio internacional de exportación empezó a crecer a partir de enero de 2024 y ahora mismo parece que no encontrar techo y se encuentra alrededor de $1,2 por encima de los precios del año pasado. La leche entera en polvo más o menos en régimen similar y la leche desnatada en polvo en equilibrio. Más o menos el peso en el comercio, para que nos hagamos una idea internacional en importaciones. Estamos hablando de que la mantequilla sería el 13%, esto en equivalentes lácteos, el queso el 26%, la leche entera en polvo el 24%, la leche líquida el 6% y la desnatada en polvo en torno al 31%. Obviamente, estos precios internacionales de exportación se han ido trasladando al precio de leche cruda pagado al ganadero en los principales países productores y exportadores, perdón. Y nos encontramos con incrementos importantes en el último año de los precios. En la Unión Europea de alrededor de 7,93 euros, en Estados Unidos de alrededor de 10,68 euros y 7,78 euros por 100 kilos pagados al ganadero, incrementos en el último año. Y ahora pasando a las expectativas para la siguiente campaña, hemos analizado cómo está la situación actualmente y las expectativas perdón, para el cierre de 2025. Para ello vamos a usar los datos del USDA. El último dato del USDA publicado es de diciembre. Em, entonces, salvo los de Estados Unidos que se actualizan más o menos mensualmente. La siguiente publicación será en julio. Bueno, lo que espera
es que la producción de leche disminuya sobre todo en una zona, que es la Europa occidental. La producción, el USDA estima que la producción de la Unión Europea se reduciría alrededor bueno, ligeramente, 0,2% y un 0,3% en el Reino Unido, un 0,2% en la Unión Europea. Aún así, la Comisión Europea es ligeramente más optimista y sí que, bueno, prevé un incremento, un ligero incremento de la producción. Si bien es cierto que las estimaciones de la Comisión Europea son incluso anteriores a las de la Comisión. Otro comportamiento que estima Luzda es que la producción en el bloque de libre comercio por ahora existente entre Estados Unidos en Norteamérica, Estados Unidos-México, se incrementaría la producción 0,8%, 1,1%. Es decir, incrementos, no grandes incrementos, pero sí bastante, bastante más que en la Unión Europea, desde luego. En Nueva Zelanda también se incrementaría, más o menos el mismo porcentaje, 0,9%, y otro de los grandes importadores, China, también se incrementaría alrededor de 0,7%. En total, el USDA estima que la producción mundial se incrementaría alrededor del 0,8%. En cuanto a los diversos productos, pues se estima que la mantequilla se incrementaría un 2,6%, el queso un 1,2%, la leche entera en polvo un 0,7% y la leche desnatada en polvo alrededor del 0,9%. Es decir, crecimiento generalizado de toda la producción, de todos los productos. Ahora vamos a pasar a analizar el consumo a nivel global. Para ello lo hemos pasado todo a toneladas en equivalentes lácteos. Y lo que vemos es que la producción mundial se incrementaría un 1,2%, es decir, perdón, la producción, el consumo. Es decir, que el consumo se incrementaría algo ligeramente más que la producción, con lo cual pues veríamos cómo a lo largo de este año pues la tendencia de los precios o los precios se mantendrían en entornos más o menos altos. En la Unión Europea y el Reino Unido nos encontraríamos con una situación análoga, es decir, caídas del consumo del 0,6% y del 0,1%, sumando todos los productos. En el bloque de América del Norte nos encontraríamos con crecimientos sobre todo fuertes en Estados Unidos del 2,3% y de Canadá del 1,7%, superando incluso el crecimiento de su producción, lo que igual nos encontraríamos con que en América del Norte también tendríamos un entorno de precios altos e incluso en México, salvo en México, que la producción sería ligeramente superior al consumo. En cuanto a China, igual, crecimiento del 0,5%, ligeramente superior a la producción. El consumo, perdón, la producción se incrementaría más que el consumo. Y en cuanto a los tipos de productos, la mantequilla crecería como un 2,7%, el queso alrededor de un 1,1%, la leche entera en polvo el 0,9% del consumo y bueno, la leche desnatada en polvo alrededor del 1%. En total, bueno, pues la mantequilla y la leche entera en polvo el consumo crecería ligeramente por encima el consumo de mantequilla y leche en polvo crecería ligeramente por encima de la producción, lo que haría que los precios se mantuvieran en entornos altos o incluso pudieran subir ligeramente, mientras que el queso y la leche desnatada en polvo, pues crecería la producción ligeramente más que el consumo, lo que haría que, bueno, a lo largo de la campaña el precio encontrase un tope o pudiese sufrir alguna corrección. En cuanto al volumen de importaciones, aquí sí que nos vamos a detener por principales países. Aquí también hemos analizado el consumo global, aunque posteriormente analizaremos el del queso, el que más nos interesa, yo creo que en la Unión Europea. Em, el- en, tu- mm, en este caso, la tabla lo que indica es el volumen de importaciones o la variación del volumen de importaciones entre 2024 y 2025. En China decrecería el volumen de importaciones alrededor del 5%. Habría que distinguir por productos. En China se está
digamos, subvencionando o impulsando la producción interior, pero es cierto que en determinados productos digamos, la demanda de productos de alta calidad va a hacer eh, bueno, determinados productos, a pesar de esta reducción de las importaciones, puedan incrementarse. Se espera una reducción de las importaciones, sobre todo de leche en polvo. México bajaría las importaciones alrededor de 1,1% por el crecimiento de la producción interior. Argelia, importante mercado para los productos industriales, sobre todo en polvo, de la Unión Europea, crecería un 5%. Rusia, y Reino Unido en Europa bajarían entre 0,9 y 0,5%. Indonesia crecería, importante destino también para determinados productos industriales, crecería un 5%. La Unión Europea crecería un 4,6% en volumen, sobre todo importaciones de Suiza y de Reino Unido de queso. Brasil crecería un 2,7%, Filipinas un 0,9%, Estados Unidos y Japón decrecerían un 1,5% y un 1%, y Australia alrededor del 12% crecería. En cuanto al queso, uno de los productos más interesantes, aquí cambia el panorama un poco y según el USDA, pues en productos como el queso en el Reino Unido, uno de los principales importadores o el principal importador mundial, pues podría incluso aumentar en 5.000 toneladas las importaciones, alrededor de un 1%. Rusia y Japón, dos de los grandes importadores que se encuentran además las importaciones a niveles muy altos, bueno, no incrementarían, pero se mantienen altos. La Unión Europea aumentaría de forma también importante, sobre todo, ya os digo, las importaciones de Suiza y Reino Unido. México decrecería. China buscando esos productos de mayor valor añadido, sobre todo en segmentos de alta calidad, incrementaría las importaciones, al igual que en Corea del Sur, de forma importante. Es decir, dos mercados interesantes. En Estados Unidos también se incrementaría, aunque bueno, aquí siempre está el problema de la posible guerra arancelaria. Habrá que ver cómo evoluciona. Hay muchas amenazas bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Australia aumentaría un 5% y Canadá un 8,3% incrementaría. Es decir, Estados Unidos y Canadá, bloque de América del Norte, sería un destino creciente. Aunque en el caso de Estados Unidos bueno, está amenazado por la guerra arancelaria. Ojo, también China, porque todavía estamos pendientes de lo que dictamine bueno, por las amenazas en cuanto a las represalias por el incremento de los aranceles a los coches eléctricos. Estamos todavía pendientes de lo que suceda, aunque en principio España no está incluida dentro del bloque que sufriría sanciones. En cuanto al mercado europeo, en primer lugar, vimos cómo los precios de exportaciones y los al productor se incrementaban, pero aquí tenemos una gráfica más detallada por países. En primer lugar, de señalar que la anomalía que determinaba que España, bueno, pues digamos, tenía unos precios en origen mayores que el resto de la Unión Europea, se terminó en mediados de 2024, y desde entonces, bueno, digamos que se encuentran por debajo, principalmente debido al gran incremento de precios en otros países, sobre todo en los países del norte de Europa. Incrementos sobre todo en Irlanda y sobre todo en Holanda y Alemania, ¿no? Grandes productores de leche. Por ejemplo, en los últimos 6 meses, es decir, desde mediados de 2024 hasta ahora, hasta enero de 2025, que es donde están los registros oficiales, en Alemania se incrementó un 8,3 euros los 100 kilos, en Francia alrededor de 5 euros, en España 1,5 euros. Gran parte de la explicación de esta evolución se puede ver en este mapa, que es la evolución de las entregas de leche, que variaron entre 2023 y 2024. En los colores más claros se puede ver dónde disminuyó la producción de leche, principalmente en el norte de Europa. Países como Alemania, Holanda, Irlanda, Suecia disminuyeron hasta un -5%, mientras que en los países más del sur de Europa, principales occidentales, obviamente Francia, Italia, España, se incrementaron.
En concreto, Alemania, bueno, pues por la incertidumbre económica, incertidumbre regulatorio, también se disminuyó alrededor del 0,9% la producción, las entregas. En Francia sí que se incrementaron alrededor de un 1,3%. Es decir, donde más se incrementaban, donde más se redujo la producción, más se incrementó los precios. En Holanda el tercer gran productor se redujo un 1,7%, sobre todo por la presión regulatoria para reducir sobre todo la contaminación de nitratos. En Italia, bueno, una pequeña excepción, se incrementó, es de los países del sur de Europa donde más se incrementaron los precios, pero también hay que contar con el hecho del diferencial de productos de alta calidad que tiene Italia. De hecho, por ejemplo, las exportaciones a Estados Unidos en quesos un 40% provienen de Italia en valor y se incrementó un 3,1% la producción y en España alrededor del 1,5%. En total, el diferencial de entregas en la Unión Europea entre 2023 y 2024 se incrementó alrededor del 0,7%. En cuanto a cómo evolucionó, cómo ha estado evolucionando la elaboración de productos lácteos en la Unión Europea, aquí igual, vamos una gráfica referida a una media del 2014-2016 y vemos cómo existen analogías importantes entre la primera gráfica que mostrábamos de precios de exportaciones también y precios y elaboración de productos. Vemos cómo el queso se ha ido incrementando de forma gradual e importante a lo largo y de forma continua en estos dos últimos años. El último año se ha incrementado en torno a 2,8 puntos. Vemos aquí la fluctuación que ha habido en la mantequilla, otro de los grandes productos, en la línea amarilla. Vemos cómo la gran demanda de exportaciones pues hizo que en definitiva también pues se incrementase mucho la producción, aunque luego se ha ido acumulando materia y ha hecho que más o menos se estabilice en un entorno alto, pero más moderado. La producción de yogures se incrementó hasta 4 puntos. La producción de leche líquida va cayendo hasta que, bueno, a partir de mediados de 2024 tocó suelo e ha ido remontando, aunque lentamente. Y las producciones de leche en polvo, las líneas verdes y azules, bueno, la leche desnatada en polvo parece haber encontrado un ligero suelo, mientras que la leche entera en polvo todavía continúa decreciendo y se encuentra a 4,5, con un descenso de 4,5 puntos respecto al año pasado. En total, en equivalentes lácteos, para que nos hagamos una idea, en la Unión Europea el queso representa el 34%, la leche líquida el 18%, la mantequilla el 14%, leche desnatada en polvo el 10%, nata el 8%, yogures el 7% y la leche entera en polvo alrededor del 4%. En, En cuanto a las previsiones para los principales indicadores para el 2025, usando bueno, los dos organismos fundamentales que emiten previsiones, la Comisión Europea y el USDA, nos encontramos con, bueno, en caso de la mantequilla, dos de los principales productos, la mantequilla y el queso. En el caso de la mantequilla, nos encontramos con alguna disparidad. El USDA es más pesimista en cuanto a la producción de la Unión Europea y estima que va a decrecer alrededor del 1,4% y el consumo caería un 1,6%. De hecho, caída del consumo compensado con un incremento notable de las importaciones, bueno, del 1,8%. El USDA, como recordábamos, como decíamos anteriormente, pues estima que el consumo internacional de mantequilla crecería por encima de la producción. La Comisión Europea en este aspecto, que es más comedida en cuanto a la producción y el consumo, en las exportaciones sí que era más pesimista. No obstante, como decíamos también, las estimaciones de la Comisión Europea son anteriores incluso a las del USDA. En cuanto al queso, ambos organismos coinciden en el buen momento de la producción de queso para la Unión Europea y hablan de un incremento de la producción, del consumo y de las exportaciones más o menos en torno al 0,5%. En total, en equivalentes lácteos, la Comisión más o menos espera una evolución neutra, es decir, que en total, sumando todos los productos, la producción y el consumo se mantengan estables
mientras que el USDA estima que la producción decrecería un 0,2% y el consumo bajaría un 0,6%, compensado, eso sí, pues con un incremento de las exportaciones. En cuanto al mercado nacional, aquí sí que contamos con, vamos a, digamos, analizar la evolución de la producción de leche en España. Perdón por la tos. En esta gráfica vemos la producción de leche referida al año 2020 y vemos cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos últimos 4 años, con un incremento en el último año de 1,5 puntos en el caso de la leche de vaca y una caída importante en el de oveja y el de cabra de 10 puntos en el último año y 2 puntos respectivamente para la oveja y para la leche de oveja y para la leche de cabra. Sí que es cierto que los tres sectores se encuentran bueno, en reestructuraciones permanentes. De hecho, en la leche de vaca, pues cada vez afecta más la concentración, parece que afecta más cada vez incluso a granjas cada vez más grandes. Pero sí que existen factores estructurales que están afectando más a la leche de oveja y de cabra. No solo la sequía que hemos pasado en estos últimos años, sino también pues, mayores dificultades en el relevo generacional bueno, para el encontrar mano de obra eh, apropiada que ayude en las explotaciones. En definitiva, parece que está sufriendo eh, bueno, pues una reducción importante en el número de granjas y de ganado. Viendo el precio de la leche en España, vemos cómo ha evolucionado en estos últimos años y vemos, obviamente, cómo el precio de la leche de oveja hasta diciembre se situaba en 149,2 euros de media en España. En el cabra 99,5, viendo las oscilaciones propias estacionales de estos sectores, mientras que en la leche de vaca se encuentran unos 47,96 euros en enero, de media en España. Pero es importante no solo analizar el precio, sino también la rentabilidad. Para ello, usamos dividimos el precio por el precio de la leche por el precio de los piensos para hacer una aproximación en cuanto a la rentabilidad del sector. Y vemos que aunque los precios de la leche no se encuentran en niveles moderadamente altas, en cuanto a la relación entre el precio de la leche y el precio del pienso, que nos da una idea de la rentabilidad, vemos que se encuentran en máximos, al menos de los últimos 5 años, salvando incluso bueno, pequeñas esas oscilaciones de las propias de la estacionalidad, pero que en los tres sectores se encuentran en máximos. En cuanto al consumo, aquí lo que hemos utilizado es el panel de consumo alimentario. Vemos cómo ha evolucionado el consumo de lácteos en total, referidos todos al año 2018, y vemos que el consumo se sostiene principalmente por el consumo de quesos. El consumo de quesos en los últimos meses, en el último año, se ha incrementado alrededor de 2,5 puntos. De hecho, se encuentra incluso un pelín más, 2,6 puntos por encima de la media de los últimos, de la media prepandémica, es decir, de 2019. El volumen de consumo de quesos. El volumen de leche líquida, de consumo de leche líquida de derivados lácteos se encuentran claramente por debajo de los niveles prepandémicos, pero sí que han encontrado techo, incluso en el caso de los derivados lácteos parece que existe un pequeño crecimiento. Eso es en cuanto al volumen, pero si analizamos el gasto hay que tener en cuenta la inflación. Y aquí claramente se sitúan por encima de los niveles prepandémicos de 2018, aunque con diversas tendencias. Vemos cómo a raíz del incremento de los precios, pues a partir de 2022 empezaron a crecer y digamos que parecía que tocaron techo a mediados de 2023, se mantuvieron más o menos estables. En el caso del queso sí que se nota un pequeño crecimiento a partir de 2024. En el caso del volumen de gasto por parte de los hogares, nos encontramos con que la leche líquida parecía que había bueno, retrocedido debido a un descenso de los precios, mientras que los derivados lácteos pues, seguían más o menos de forma paralela al caso del queso. Estos datos se acaban en noviembre. Y esto es importante de señalar porque a partir de noviembre es que tenemos datos de evolución de los precios de la inflación.
Esta es la evolución de la inflación relacionada, expresada a partir, expresada en relación al año 2021, y la línea azul marca noviembre, que es donde terminaban los datos de la estadística anterior del panel de consumo. Y vemos cómo a partir de noviembre los incrementos de los precios, de los precios se han ido trasladando al consumidor y parece que vemos incrementos claros en el caso de la mantequilla, de la leche y del queso. De hecho, en el último año parece que se han incrementado en torno a 8 puntos en el caso de la mantequilla, la leche entera en torno a casi 5 puntos y el queso en torno a 5,6 puntos. Mientras que la leche desnatada en relación al último año pues ha decrecido menos 1,3 puntos y el yogur menos 5,7 puntos. Y ahora vamos a pasar a las importaciones de España. Vemos aquí gráficas, bueno, cómo ha evolucionado en millones de euros el volumen de importaciones. Vemos cómo en 2020 ascendían a 1.528 millones de euros el valor de las importaciones totales y en 2024 ascendió a 2.683 millones de euros. El mayor incremento se ha producido en quesos, como bien sabemos, sobre todo a partir de 2022. Y incluso entre el año pasado las importaciones crecieron hasta un 11% las importaciones de queso y en total ascendieron hasta las importaciones de queso hasta los 1.952 millones de euros. En cuanto a las exportaciones, vamos aquí a analizarlas por países y por destino. En este caso de queso, que es uno de los productos estrella de las exportaciones. Vemos cómo ha evolucionado el volumen y en general el volumen ha crecido de las exportaciones en prácticamente todos los destinos, pero el valor, digamos que ha sufrido distintas casuísticas. El principal destino, Francia, ha crecido un 6% en valor, sin embargo, ha decrecido un 3% en volumen. Es decir, ha crecido un 6% en volumen y ha decrecido un 3% en valor. Portugal, 14% de incremento en volumen y un incremento de 10% en valor. Es decir, el valor medio ha decrecido también. Sin embargo, en Estados Unidos todo lo contrario. Incrementos del volumen, también incrementos de valor, ligeramente mayor incremento del valor del consumo de las exportaciones. Es decir, un incremento del 15% en volumen y un 16% del valor. En el caso de Italia, pues se ha mantenido estable el volumen y ha decrecido un 3% el valor. En Reino Unido se incrementa notablemente un 22% el volumen y se ha incrementado también el valor en el mismo porcentaje, es decir, se mantiene el precio unitario. Y en el caso de Alemania sube un 14% el volumen y decrece un 4% el valor. Es decir, los precios medios de exportación a Europa en general han decrecido, mientras que al menos en los destinos fuera de Europa se mantienen o crecen, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. Es decir, pero en la suma total, las exportaciones de queso subieron un 7% en volumen y un 4% en valor. Y esto es importante porque, en definitiva, las exportaciones de queso suponen un 45% del valor y un 34% del volumen. Pero no es solo importante analizar el dato estático, ¿no? de cómo han evolucionado año tras año, también las tendencias. Y vemos una peligrosa tendencia que se ve aquí. En esta línea vemos cómo han evolucionado el total anual móvil del comercio, en la línea roja de las importaciones, que nos da una tendencia de cómo han evolucionado las importaciones. Y vemos como en el último tramo del año el incremento de las importaciones se ha incrementado, mientras que el de exportaciones se ha mantenido estable e incluso ha decrecido ligeramente. Es decir, que suben las importaciones y las exportaciones se mantienen estables o incluso bajan ligeramente. Lo que ha hecho que el saldo anual, el balance anual de las exportaciones en los últimos meses, haya caído en torno a un 17% hasta el saldo anual de todo el año haya decrecido haya llegado hasta los menos 1.188 millones de euros. Y en definitiva, para las conclusiones, bueno, pues el mercado mundial está en expansión. No obstante, existen grandes incertidumbres, como hemos dicho. Los aranceles, no solo la amenaza de los aranceles de Estados Unidos, también la amenaza de los aranceles de China para algunos países de la Unión Europea. Eso sí, existen
Bueno, algunas, no solo las incertidumbres pueden ser buenas, también mm, las incertidumbres no solo pueden ser malas, también puede haber incertidumbres positivas, como puede ser el efecto que puede tener el plan de inversión europea que se ha lanzado la semana pasada, que pueden de alguna manera incentivar también el consumo, sobre todo en Europa Central, el plan de inversiones sobre todo en infraestructura o en otro tipo de industrias. Las conversaciones de paz, si fructifican, también pueden ser un espaldarazo también al crecimiento económico en Europa. En general, la demanda internacional de queso y mantequilla se espera que se mantenga alta en 2025, aunque en Europa solo el queso sigue en alza y está bajando la de mantequilla y la de queso de líquido. Mientras la producción es estable, está creciendo en el sur, pero está bajando en el norte por ahora por la incertidumbre económica y la presión regulatoria. Pero bueno, esto puede moverse. La demanda interior de queso de la Unión Europea y las exportaciones de queso y mantequilla mantienen al alza los precios europeos por ahora. Y en España el tirón del consumo, debido a la buena situación económica, está impulsando la producción y las exportaciones, pero además esa demanda interior también está reduciendo las exportaciones, ya que está destinándose eh, pues al consumo interior. Y en el futuro, bueno, el aumento diferencial de precios entre España y el resto de países puede ayudar a equilibrar la balanza, sobre todo a disminuir esas exportaciones de queso, sobre todo para industria de la Unión Europea a España. Y bueno, la activación económica del norte de Europa, si se acelera, desde luego contribuiría a incrementar el consumo europeo. En definitiva, también hay que tener en cuenta que la Unión Europea es nuestro principal mercado de exportaciones, o sea que eso también contribuiría a mejorar las exportaciones también, sobre todo de nuestros quesos. Y con esto doy por finalizada la presentación. No sé si tenéis alguna pregunta, la dejamos para la mesa. Y si quieres, Nacho, pasamos ya Sí, a la... perfecto, Pablo, muchas gracias. Toma un buen vaso de agua, un caramelo que te necesitamos para la mesa y hemos sufrido todos un poco contigo. Antes de pasar directamente a la mesa, se me olvidó decir, los que sois habituales de los webinarios de mercados en plataforma Tierra, lo sabéis. Cualquier pregunta para los panelistas, por favor, escribidla en el chat. Yo tengo el chat abierto y las iré pasando a nuestros panelistas, que recuerdo que además del propio Pablo, para los que os habéis incorporado a última hora, pero lo habéis visto en el programa, contamos con Antonio Larrea, con Javier Roza y con Roberto Casas. La idea que hablaba con los panelistas es hacer 5 grandes bloques. Uno primero de más actualidad, de la situación de la campaña, como la veis. Luego profundizar un poco en producción, consumo, comercio y uno final más de mirando hacia el futuro, perspectivas y estrategias para el futuro del sector. Empiezo este primer bloque de situación de la campaña. Hemos visto el informe de Pablo. ¿Cómo veis desde vuestras perspectivas la campaña? Voy en este primer bloque con el mismo orden en el que aparecéis en el programa. Por tanto, Antonio, a continuación Javier y por último Roberto. Antonio, por favor. Pues bueno, buenas tardes. Interesante presentación, Pablo, pero como comentábamos antes en Off the Record, la realidad del mercado lácteo se mueve siempre a velocidad de vértigo. Y hay muchas predicciones que leí ahí de la propia Comisión Europea, que estaban hechos en octubre y que yo ahora mismo los veo un poco fuera de la realidad actual de cómo está el mercado ahora. Llámese bien por producto como mantequilla o como queso. Para mí la realidad del mercado, ¿cuál es ahora mismo? Que la producción de leche en principio se estanca, por lo tanto, las expectativas de un posible crecimiento no están cumplidos. Sin embargo, la realidad de lo que teníamos antes o de lo que pensamos que podía pasar desde mirando al consumo y a la demanda, estos dos factores para mí han superado un poquito las expectativas de la realidad actual en el momento. Entonces, eso que ha hecho que se ha producido pues distintos movimientos dentro del mercado alcistas. ¿Se van a mantener?
Pues no lo sé. Aquí hay ahora mismo un elemento conductor en todo el mercado, que es un cambio de tendencia por más consumo de materia grasa, está muy claro, y un incremento de valor de esa materia grasa, pero ahora tenemos también la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con los aranceles, ¿vale? Los aranceles pueden ser no, si acaban produciendo son bidireccionales, en el sentido de que evidentemente Estados Unidos puede provocar tensiones en muchos productos lácteos, pero también le pueden generar internamente muchas tensiones esos propios aranceles, ¿no? Entonces, estaría por ver cómo quedaría el tema de los aranceles. Pero la realidad del mercado ahora mismo es producción moderada, no cumpliendo expectativas, sí consumo y sí demanda, bajo la línea de la materia grasa. De ahí el incremento de valor y de la producción de los quesos y sobre todo de la mantequilla. Ese sería un pequeño resumen para entrar un poco en debate. Perfecto, Antonio, muchas gracias. Javier. No, pues como decía, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta interesante charla y agradecer a Pablo, por supuesto, la presentación que nos da una introducción. Y yo, para ver un poquitín la coyuntura, yo lo que haría sería separar las especies de cabra y oveja de vaca, ¿no? Porque creo que son dos mundos. Sabéis que cabra y oveja tienen en común que España primero es uno de los grandes productores europeos y además prácticamente la totalidad de su producción se destina a un producto concreto que es el queso, ¿no? Y además con particularidades específicas. Por tanto, ahí tenemos que pensar, ver una dimensión muy local que luego podemos comentar, ¿no? Y por avanzar un poco, pues vemos que a pesar de que los precios están en estas dos especies particularmente, que además son, si me permitís, cuando hemos visto antes los precios, aunque parece que la abeja es mucho más cara el litro que bueno, no, lo es, ¿no? Que la cabra, pero tenemos que pensar que también es mucho más rica en extracto seco. Y entonces, para un quesero, digamos, lo importante es el precio por extracto seco. Y en eso las dos especies están mucho más cerca, ¿no? Y más o menos el doble que la vaca. Pues decía que a pesar de que estamos en precios históricos altos y en rentabilidades aparentes muy altas, esto no ha sido capaz de provocar un aumento en la producción. De hecho, lo que vemos es un descenso significativo de la producción, ¿no? Y luego podemos un poco intentar explicar por qué, que probablemente tenga mucho que ver, como antes ya habéis anticipado, con el tema del relevo generacional y la dificultad y la enorme complejidad que tiene la gestión de las explotaciones de estas dos especies. Entonces, yo creo que tenemos que ver un poco la dimensión. ¿Qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando? Pues probablemente esta dinámica, desgraciadamente, probablemente siga, ¿no? Vemos que no se recupera la producción. Bueno, quizá las lluvias intensas, ¿no?, de esta época puede facilitar, ¿no?, de forma natural que pueda haber una primavera un poquito más, vamos a ver, generosa en cuanto a la producción. Esperemos que sea así porque sería muy bueno, pero no podemos anticipar, ¿no? Y por otro lado, en la vaca, ahí efectivamente hay una dimensión internacional, ¿no?, que tiene que ver de una forma, impacta muchísimo, como habéis ya comentado, el precio de la grasa, distintas razones. Está en récord histórico los precios de la mantequilla y eso está tirando al alza el precio de la leche en sí misma, ¿no? Y eso unido a estas tendencias de consumo, digamos, más o menos dinámico, pues parece que efectivamente vemos una tendencia alcista de los precios. España es verdad que ha estado en el récord histórico de precios bajos hace 5 años, altos más que nadie hace 2 y ahora pues un poquito más en la cola, pero con la misma tendencia. La tendencia es alcista por la misma circunstancia, porque al final hay una demanda tendencialmente mayor de materia prima y una producción, digamos, estable, por no decir a la baja en determinados países, como bien habéis dicho. Por tanto, vemos que la leche de vaca probablemente se mantenga en una estabilidad, con alguna tendencia ligeramente positiva, pero con una presión de precio que probablemente se mantenga. Yo anticipo que en los próximos meses los precios ligeramente, pero probablemente van a seguir en un nivel un poquito más alto incluso que el que vemos hoy, ¿no? Y eso Gracias. digo por España, pero vale para cualquier otro país europeo, ¿eh? No solo es nuestro caso. Gracias, Javier, por estos primeros análisis y por poner los pasos para avanzar luego a hablar de la producción. Roberto, por favor. Bueno, pues muchas gracias a Cajamar por la invitación y felicidades a Pablo por la fantástica presentación.
Bueno, a mí me gustaría apuntar así unas ideas muy rápidas de lo general a lo particular. Eh, lo comentaba ahora Javier, hay un tema que creo que es muy importante de cara a lo que ha sido el histórico de la relación de precio de España frente a Europa, que históricamente siempre ha sido favorable a España y que con, bueno, con el capítulo de la inflación y demás, pues nos hemos puesto 2 años por encima de ellos, pero que afortunadamente ya en los últimos meses pues ha habido ya una corrección que puede permitir de alguna manera que seamos más competitivos y que a efectos de nuestra competitividad en exportación que pueda ser más factible. Vale. No sé si esta brecha se va a ampliar o no, tengo mis dudas, pero ya es un paso positivo que por lo menos la relación sea favorable a España. Básicamente, desde mi punto de vista, en lo que ha sido 2022 y 2023, siendo España, como es de todos conocido, su déficit en cuanto a que no cubrimos nuestro consumo con la producción nacional, sí que es verdad que ha habido un par de años muy convulsos en relación a que históricamente siempre había habido una mayor importación, perdón, que sigue existiendo en relación a quesos, y en menor medida yogures y leches fermentadas, pero que en los últimos 2 años que sí que ha habido una entrada bastante importante de leche líquida, cuestión que no era demasiado común y que ha afectado mucho al mercado, sobre todo en relación a temas de spot y, bueno, y la bajada abrupta que hubo desde finales del 22 a todo lo que ha sido el 23 y gran parte del 24. Bueno, yendo ya un poquitín al mercado nacional, sí que veo que hay una producción relativamente estable. No creo que haya tampoco significativos cambios. Sí es verdad que, como comentabais, se esperaba que pudiese haber una reacción mayor de la producción, pero que no se está produciendo, no se está efectuando. Sí creo, desde mi punto de vista, que va a haber cada vez un mayor peso. Yo hablo más de leche de vaca, de oveja y de cabra no me meto, que no es lo mío. Sí veo que puede haber un mayor peso, una mayor concentración de la producción cada vez más en Galicia, Galicia noroeste, vamos a decirlo así, Asturias también, Castilla y León, y que, bueno, esto yo creo que se va digamos que a impulsar todavía más, bueno, condiciones de producción, abundancia de agua y demás. Y bueno, la preocupación mayor que existe pues es las cuestiones de siempre, ¿no? El cierre, el goteo continuo de cierres de granjas pequeñas, la falta de relevo generacional, que es un problema muy acuciante a nivel de producción, el problema, digamos, de falta de mano de obra, es otro tema que es importantísimo para que pueda haber este crecimiento, este desarrollo futuro del sector. Y bueno, y un tema que sí que es verdad que es candente, que sí que se está produciendo una mayor retribución a las granjas de mayor tamaño frente a las granjas pequeñas, lo cual va a ahondar en la mayor desaparición de las granjas pequeñas, ¿no? Ya como último punto y para terminar, sí que, bueno, estamos, como decía Antonio al principio, en un momento puntual ahora mismo muy convulso, bueno, pues yendo un poco a contraciclo, ¿no? Con la situación de primavera, que generalmente eran momentos de mayor producción y de bajada de precios, y estamos viviendo justo en estos momentos la situación contraria, ¿no? Se esperan subidas de precio en los próximos meses y, bueno, y la situación está poniéndose realmente compleja, no creo que no solamente a nivel de España, sino a nivel de Europa. Pues gracias Roberto, gracias a los tres por esta primera ronda. Vamos a profundizar un poquito ahora ya en los factores de tanto de corto como de medio plazo de producción, consumo, comercio. Empezaré por la producción. Os pediría en estos bloques respuestas breves para incluso sentiros libres de interactuar entre vosotros. Vuelvo a insistir a quienes estáis siguiendo el webinario en la posibilidad de utilizar el chat para lanzar preguntas a los miembros de la mesa. Hay una ya de Jaime Romera en el chat. Pablo, te la dejo casi a ti porque pide datos
sobre la subida de la leche. Bueno, la subida puede ser de precios, de producción, etcétera. Lo dejo en tus manos. Bueno, voy con el bloque de producción. Pablo nos exponía esa situación ligeramente diferente en España que en otros países de nuestro entorno en cuanto a pequeña producción, 0,7% en el caso de España. Eso sí, una constante con diferentes afectaciones entre las tres especies de descenso de los censos. Un descenso de los censos que, no obstante, por aumento de la productividad en vacuno, lleva a ese pequeño incremento de la producción, ese incremento de la producción, mientras que en ovino y caprino, pues como ya estamos mencionando, continúa ese descenso de la producción. Las expectativas, todos os habéis adelantado ya a hablar de las expectativas, es decir, las expectativas son de que continúen o de esa tendencia de cierre de ganaderías. Os preguntaría también, no solamente por las expectativas, sino por las causas, que algunas ya las habéis apuntado, y quizás lo que más pueden esperar los que nos siguen en el webinario, ¿no? Las posibles iniciativas, soluciones o mensajes en torno a ese futuro de la producción. Pablo, empiezo ahora por ti en este bloque. Te invito a que des algún apunte adicional y luego pasaré, en este caso voy a cambiar un poquito el orden. Roberto, continúo contigo. Javier, Antonio. Pablo. Eh, Gracias, Nacho. Bueno, en cuanto a la pregunta de Jaime Romera, yo creo que se refiere a la estimación concreta en cuanto a la subida de precio de la Precios, sí, leche. lo ha especificado ahora. Sí, vale. Yo dejo esto, yo creo que para alguno de los panelistas, quien quiera mojarse. Yo creo que siempre es complicado. Em, y en cuanto a lo que mencionabas, algunas claves, yo creo que se han mencionado, es decir, el incremento de la demanda está al alza, la economía española va bien, yo creo que el consumo está bien. El incremento se está produciendo un incremento de los precios a escala europea, a escala internacional y, bueno, pues tal como se ha dicho, parece que va a propiciar mejoras en la producción. A lo mejor no tantas como eh, también se ha dicho, o no a la rapidez que a lo mejor podríamos pensar. Pero también es cierto, en el otro lado, es el hecho de que realmente no se esperan incrementos de los costes, salvo aquí es toda una incertidumbre, pero bueno, las cosechas en España, visto las lluvias que están cayendo, se esperan buenas. En Europa, por ahora, y en el resto del hemisferio norte, se esperan buenas cosechas, tanto en Francia, que va a recuperar la producción del año pasado. Es decir, en principio no hay problemas o no habría problemas de costes. Incluso la cosecha de soja ha sido buena en Brasil, la cosecha pasada también en Estados Unidos estuvo bien. Vamos, que en principio no debería haber problemas con los costes y si los precios continúan al alza, digamos que la, bueno, pues las perspectivas son buenas. E incluso también para lo que mencionabas del ganado ovino, caprino, a lo mejor mucho más situado en zonas más expuestas a la aridez, bueno, pues también estas lluvias desde luego van a ayudar a mejorar los costos. Bueno, me voy a intentar mojar un poco, a ver si consigo responderle a Jaime. Bueno, realmente ya desde después del verano, más o menos en septiembre, octubre, se empezó a evidenciar un desajuste de oferta y demanda, empezó, digamos, a notarse una cierta carestía de leche, ciertamente, y de hecho ya ha habido bastantes industrias que han movido precio ya a golpe de enero. O sea, muy tímidamente, realmente, fueron, bueno, subidas en relación a un céntimo al productor y que no tuvieron básicamente repercusión a nivel digamos, sí de industria, pero no digamos que al mercado final, ¿no? A lo que es el retail o el precio final de leche. Y ciertamente ahora mismo, pues ya digo, desde hace unas semanas sí que está habiendo movimientos. Bueno, yo creo que es de todos conocido que ha habido un pequeño terremoto aquí sectorial con una cooperativa que ha cambiado
de industria y todo esto ha provocado pues una cadena, digamos, de acontecimientos que ha hecho que todo el mundo intente asegurar su suministro de leche y por tanto, pues ahora mismo de lo que se está hablando, aunque bueno, esto habrá que esperar al día 1 de abril, pero se está hablando del entorno de los 2 céntimos, 2,5 céntimos, en algunos casos 3 céntimos. Y es un poco lo que se está diciendo, pero bueno, que esto ya digo, hay que cogerlo con pinzas, pero bueno, es un poco por aquí por donde van los tiros de lo que se percibe. Javier. Sí, bueno, yo efectivamente, vamos a ver, se están dando todas las situaciones, digamos, ¿no? Se está creando la tormenta perfecta para que pudiera haber una explosión en la producción. Como bien decís, estamos en una situación en la que la climatología va a favor, los costes de producción se mantendrán a unos niveles bajos, los precios con una tendencia al alza, por tanto la rentabilidad esperada de la producción láctea aumentando, por tanto, digamos, es un incentivo fuerte para producir más, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo. Lo que pasa es que es verdad que dices, bueno, ¿por qué no ocurre, no? Que es un poco lo que estamos contemplando, ¿no? En la vaca sí un poquito, de forma tímida, en las especies de pequeños rumiantes no parece, ¿no? A pesar de que, como decíamos antes, digamos, pues la rentabilidad es histórica, nunca se ha tenido mejor que ahora, ¿no? Entonces, claro, aquí es un poco lo que quizás merezca pena pues reflexionar un poco, ¿no? La caída de las explotaciones es una constante en España y en el resto de Europa, en eso coincidimos. Es mucho más pronunciada en los pequeños rumiantes, solo en la cabra, que quizás es un sector más, bueno, que tengo un poco más cercano, pues en los últimos 8 años pues han desaparecido un 25% de explotaciones. Pero a pesar de eso, como también ha ocurrido en vaca y también en oveja, la productividad media ha aumentado, es decir, la producción por explotación ha aumentado y eso ha permitido que, digamos, a grandes rasgos, más allá de las estacionalidades y de los años un poco diferentes, la producción se ha mantenido. Vamos a dejarlo así, ¿no? En general, en los últimos años ha mantenido la producción de leche tanto de vaca, y cuando digo últimos años, digo los últimos 7, 8, la de cabra y la de oveja, ¿no? Lo que nos podemos preguntar es, bueno, ¿por qué no aumenta más, ¿no? Y por qué no, cuando hay una demanda, además, particularmente en queso, como antes también se ha comentado, que es constante. Luego hablaremos del consumo y ese es un segmento absolutamente dinámico que debería tirar de esa producción, ¿no? Y ahí yo creo que efectivamente tenemos que acudir a toda esta cuestión de la dificultad en el tratamiento, de la dificultad en que bueno, pues que sea una actividad atractiva. Claro, ya no solo económicamente, que por supuesto tiene que serlo, ¿no? Sino incluso socialmente, ¿no? La atractividad social. Apetece vivir en los pueblos, apetece vivir en una actividad que tienes que ocuparte de ella todos los días, 2 veces al menos, y que si no te ocupas tú para tener tiempo libre tienes que contratar y entonces eso te cuesta un riñón o simplemente no encuentras. O sea, yo creo que hay una problemática absolutamente profunda que tiene que ver con la atractividad de esta actividad y que para nosotros es fundamental, porque sin leche pues no hay productos lácteos, no hay industria y aparte de perder una parte económica importante, pues también perdemos unos productos maravillosamente nutricionales, ¿no? Nutricionalmente. Entonces yo creo que ahí es el gran debate que tenemos que poner encima de la mesa porque es la causa profunda. Sabemos que a las autoridades les preocupa, a través de INLAC estamos muy en contacto, como os podéis imaginar, con las comunidades y con los gobiernos, con el Ministerio de Agricultura, y todo este plan de cómo ayudamos, cómo animamos a que esta actividad se mantenga, pues es fundamental, porque lo sabéis mejor que nadie. La actividad ganadera de leche es la que de verdad fija población en la España rural. La agricultura lo hace, pero no nos engañemos. Puedes vivir a 40 kilómetros y vas cuando te toca a hacer lo que tengas que hacer en la labor y te vuelves. Pero el que tiene que estar todos los días al lado de su explotación es el ganadero de leche, ¿no? Y si no existen ganaderos de leche, perderemos nuestros pueblos, ¿no? Y todo lo que implica de riqueza desde el punto de vista económico, social, paisajística, en fin, todo lo que... Pues yo creo que aquí es el gran debate. No es una solución fácil porque, como comentábamos, esto está pasando en otros países europeos. La forma de vivir que tenemos nuestros jóvenes, pues lógicamente, bueno, tienen otras expectativas y vamos a tener que ponernos, emplearnos muy a fondo para poder revertir esta situación y que podamos conseguir ese aumento de producción de la materia prima que tanto necesitamos a unos precios competitivos, ¿no? Porque luego es la otra que en el fondo también Roberto está comentando, ¿no? Que al final lo que necesitamos son, para competir tanto a nivel de mercado interno como por supuesto en el internacional, ser competitivos, rentables y con una producción suficiente, ¿no?
Gracias, Javier. Estos aspectos que estás comentando y que en el fondo estaban en el lanzamiento de este bloque sobre producción, ¿no? Del futuro de las explotaciones. Hacía alusión a ellos también en el chat Raúl Montoya cuando nos preguntaba, bueno, pues la pregunta que quizás es la más difícil de contestar, no solamente en este sector, sino en muchos, de qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer para revertir la situación, especialmente en sectores como este, y lo estamos viendo también en otros sectores, no es el único, en el que la situación continúa pese a la mejora de la rentabilidad. Antonio, no te doy la palabra para que directamente respondas, pero te animo a Bueno, que, y por ejemplo, desde el mundo cooperativo, si, cómo veis esto. me vas a permitir que haga un pequeño link y ahora entramos luego cómo podemos intentar Claro, paliar esta situación, esta realidad que tenemos de que necesitaríamos más producción láctea y evidentemente eso hay que incentivarlo. Pero retrocedo un poco y quería decir que la realidad actual de la producción nacional láctea, y ahora me estoy refiriendo a la vaca, sobre todo, prácticamente estamos hablando que lo que vamos a tener en el 2025 es muy parecido a lo que teníamos en el 2024. Si vemos la realidad del mes de enero, incluso después de unos meses positivos durante el 2024, en el 2025, en enero, ha sido negativa. Pero si hiciéramos un símil sobre la producción láctea en España, como si fuera una tarta, la tarta poco más o menos es la misma que teníamos en el 2024. Y respondo también a la pregunta que hacía Javier sobre el tema de los precios. ¿Qué es lo que está pasando? Para mí la realidad es que al reducirse el diferencial de precios con Europa y haber en este caso un diferencial pues de en torno a los 5 o 6 céntimos, hay una parte del sector productivo, en este caso una parte de la realidad de los quesos que se hacen en España, que han podido empezar a hacer rentables. Esa leche, que el año pasado, evidentemente, no estaba consumida directamente por esos queseros, pues porque tenían falta de rentabilidad, en estos momentos sí la pueden tener. Y aparte habría que añadir también que el año pasado, en esta época, sí había un trasvase relativamente importante de leche concentrada, por ejemplo, de países vecinos, de Francia. En estos momentos, ese trasvase de leche es muy inferior. ¿Qué es lo que hace? Al final, si la tarta que tenemos es la misma, pero estamos intentando coger más porciones de las que se cogían el año pasado, ¿qué es lo que acaba generando? Acaba generando, evidentemente, tensión y posible movimiento en los precios, que son los que estamos viendo ahora. ¿Qué podemos hacer para que esa producción sea en alza? Pues vaya en alza. Pues evidentemente desde ILAC, desde cooperativas, se está haciendo un trabajo de fondo importante. Lo primero que tiene que haber es rentabilidad, que en estos momentos lo hay y llevamos unos años relativamente buenos en cuanto a rentabilidad. Tenemos que persistir en que en esa rentabilidad no puede faltar, porque si falta, en el momento que falte, evidentemente genera un efecto contrario, ¿vale? Entonces, primero, rentabilidad. Segundo, innovación tecnológica. Cada día más se van tecnificando las granjas. Eso está permitiendo que el sector, dentro del sector producido de vaca, la gente más joven se vaya enganchando un poco más, ¿vale? Y hay que seguir insistiendo en esas dos vertientes. Rentabilidad y mejor innovación tecnológica en las granjas. Y no hay otra, porque la realidad de la producción es absolutamente necesaria si queremos que el sector lácteo nacional pues siga siendo importante y determinante, ¿vale? gracias, Antonio. Si me permitís, Sí, bueno, sí, para hacer un Javier, poquito adelante. así más
más dinámico y un poco siguiendo lo que dice Antonio, pues efectivamente él ha explicado muy bien esto. Y yo quería incidir un poquito más en este tema de la automatización, de la masificación, ¿no? De la competitividad, ¿no? Porque ese es el desafío. Al final, tenemos que admitir que esta es una actividad complicada, una actividad poco atractiva, que tiene que ser rentable, tiene que ser sistemáticamente rentable para que la gente pueda dedicarse a ella y vea un futuro, porque la cuestión no es que sea rentable un año, sino que sea rentable en la vida profesional de alguien y suficientemente previsible, que ese es otro quizá un factor clave, para que tú puedas meterte no solo con tu vida, que ya es importante, sino también en inversiones, ¿no? Al final estamos hablando de inversiones para robotizar, para automatizar, para ser competitivo, pero para poder hacerlas tienes que estar seguro de que vas a poder tener ese payback en los próximos años, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos es un poco quizá la predictibilidad de esta actividad que tiene que solucionar. Y luego, este es uno de los temas en el LAC, como ha comentado Antonio, estamos preparando el plan estratégico de la cabra y de la oveja, particularmente yo me estoy un poco dándole ese tono porque quizás son unas especies que requieren una mayor atención por la complejidad y la dificultad. Solo pensemos en el tamaño medio de las explotaciones, ¿no? Pensemos la producción media de una explotación de vaca, pues no sé si anda en los 700.000 litros, si no recuerdo mal, al año. Una de oveja y de vaca pues está en 150.000, 200.000. O sea, os podéis imaginar que obtener una rentabilidad suficiente en una explotación de oveja y de cabra es mucho más difícil, ¿no? Y por tanto requiere mucha más ayuda para masificar, para tener tamaños suficientemente críticos para poder ser rentables y para poder mecanizar. Y inevitablemente tendremos de las cosas que desde INLAC vamos a hablar con las administraciones correspondientes es que tiene que haber de alguna forma acompañamiento, ¿no? Los clientes, las industrias queseras, las industrias lácteas, clientes de los productores primarios, pues es muy difícil que ellos puedan y ayudar a invertir, ¿no? a esta transformación de modernización que hay, porque al fin y al cabo dices, bueno, yo le voy a ayudar ¿no? a mi productor, pero si dentro de 2 años resulta que he invertido, le he ayudado a invertir y luego se va con otro, pues tengo un problema, ¿no? Y por tanto tiene que haber inevitablemente acciones públicas de ayuda a las inversiones, de ayuda a la modernización para acompañar este proceso si queremos que siga siendo particularmente, como os digo, en zonas muy concretas. Cuando pensamos en la cabra hay que pensar en Andalucía, cuando pensamos en la oveja hay que hablar de las dos Castillas. Es decir, tampoco es un problema nacional, es un problema muy concreto de unas determinadas zonas donde tenemos que ser, yo creo, muy quirúrgicos. Gracias. Luego vamos a seguir con el tema un poquito estructural. Ya estamos mirando un poco al futuro. Estáis hablando de lo mismo que nos preguntaba Francisco Suárez en el chat, donde bueno, él decía, bueno, ¿qué futuro veis? El futuro pasa únicamente por el incremento continuado del tamaño de las explotaciones. Él empleaba en el chat la palabra macrogranja. Pasa exclusivamente por la robotización. No sé si queréis sobre estos aspectos de futuro y de estructuras de producción hacer algún comentario más. Incluso Roberto, o queréis o si no, pasamos al bloque estamos prestando la atención a la oferta, vamos luego también un poquito con la demanda, consumo, comercio. Había también una pregunta de ganadería sostenible sobre la situación de precios. Sobre el futuro, yo creo que hay que ser optimistas. Así. Tenemos que ser optimistas porque si no somos optimistas nosotros, más lo vamos a tener. Yo no creo, o sea, evidentemente las macrogranjas, claro que van a tener un papel importante, pero eso no significa que las granjas medias no puedan hacer exactamente lo mismo. Pueden ser perfectamente rentables. De hecho, nosotros dentro de nuestra realidad productiva como cooperativa, pues no tenemos un número de macrogranjas importantes, son granjas medias y son rentables y tienen muchas de ellas mucha capacidad de ganarse el futuro sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, no tiene por qué ir el futuro de la mano de las macrogranjas, ¿vale? Yo no lo veo así. Y yo lo veo optimista mientras sigamos incidiendo, como decía Javier, en el tema de la innovación y evidentemente en el tema de la rentabilidad y que seamos muy previsibles en esa rentabilidad. Yo creo que con esas dos cosas el futuro se puede conseguir.
Yo apuntaría un Perdón. tema que, a ver, sin restarle importancia al tema de robots de ordeño y demás, que bueno, que yo creo que es más una filosofía de manejo, más que, digamos, bueno, tiene sus puntos muy, muy positivos, pero creo que una cuestión que a lo mejor no se alaba lo suficiente es la ganancia social o digamos que la convivencia familiar en relación a que ha habido una concentración en los últimos 15, 20 años en relación a SATs, donde tres familias se han podido agrupar formando una granja mayor, donde ha habido, digamos, una forma de poder convivir un trabajo muy, muy duro, como es el trabajo de una granja, para que entre tres familias haya podido existir esa facilidad pues, para ir a una primera comunión o para cogerse un fin de semana, y que eso es un proceso que creo que va a seguir siendo imparable y que tiene, digamos, digamos que un valor grandísimo de cara a que pueda existir esa viabilidad para que además las familias puedan tener, digamos, un trabajo, entre comillas, normal, ¿no? Y que no sean esclavos de una explotación, y por tanto yo creo que eso es un factor importantísimo en el futuro del sector. Y a ver, yo lo que añadiría sería que al final no nos podemos engañar, estamos en un contexto de competencia internacional. Eh, si no somos competitivos, los precios de nuestros productos son caros, pues tendremos más importaciones, sea de leche líquida, sea de queso, sea de cualquier tipo de producto. Entonces, y cuando nos comparamos con el resto de Europa, de grandes países productores de leche, particularmente de vaca, como Francia, como Alemania, como los Países Bajos, pues nuestros tamaños de explotación son menores y por tanto competimos con un pie atado, ¿no? Entonces, esta cuestión del tamaño de explotaciones, bueno, hay que buscar aquel tamaño ideal para poder ser competitivos respecto a otros modelos de países de entorno, ¿no? Cuando decimos es que entra el queso barato desde Alemania y tal, claro, es que son más competitivos tanto en la producción de leche como en la producción de queso, que esa es otra, otra película, ¿no? Con fábricas de 100.000 toneladas, entonces claro, pues aquí tal, ¿no? Dicho eso, y sobre todo eso en la vaca, probablemente haya modelos de equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en la cabra, que vuelvo a mencionar, en la cabra hay una gran parte de la producción láctea española, yo diría el 25% o más, o 30%, que se dedica a un producto muy concreto, que es el famoso rulo de cabra, que todos conocéis de tal, ¿no? En ese producto ha sido el gran éxito español de los años 2010, 2020, porque gracias al diferencial de precio que teníamos con Francia, pues hemos sido capaces de exportar una gran, enorme parte de la producción láctea en forma de queso para otros países, ¿no? No solo a Francia, pero a Estados Unidos, a muchos países, ¿no? Y eso ha sido. Y eso ha sido. Entonces, ¿qué pasa? Que en los últimos años eso está perdiéndose mucho. ¿Por qué? Porque los precios de España se han colocado a un nivel similar al de Francia, con lo cual ya hay un diferencial que no existe. Y ha aparecido un competidor nuevo que nos ha pasado por la izquierda, que es Holanda, con unos precios mucho más bajos, ¿no? Te lo digo porque, claro, pensamos en nuestro país, pero hay que tener en cuenta que en algunos segmentos nuestra competencia es otro. Y si no somos capaces de tener un tamaño de granja competitivo, automatizado, etcétera, no seremos capaces de competir. Pues, daros una idea, el tamaño medio de explotación, o sea, perdón, la productividad media por cabeza de ganado de cabra de Holanda es como 2,5 veces más que la cabra española, ¿no? Dicho, entonces, para ese segmento tenemos que ser competitivos y tendremos que buscar el tamaño adecuado para competir. Pero también es verdad que puede convivir con un modelo pequeño, un modelo de granja más familiar, más pequeño, más, vamos a decir, ecosistemático, si es que esa palabra existe. ¿Para qué? Para explotaciones que a lo mejor lo que tienen es suministran a una pequeña quesería que vende sus productos localmente y que se puede ganar la vida. Es decir, los dos modelos probablemente sean necesarios y los dos modelos pueden convivir en función de para qué es el producto, para qué tengo y con quién compito, ¿no? Bueno, antes de pasar al bloque de demanda, rescato dos preguntas del chat por si alguno queréis hacer algún apunte. Están relacionadas con lo que está. Bueno, especialmente la de María Jesús Carrasco, que os daba insistía en algo que ya apuntaba Javier, el tema de la imagen del ganadero ante la sociedad. Pero María José también ponía el acento en la formación, en la capacitación
del ganadero. Y una más concreta de Luis Modesto Luengo sobre si puede afectar la normativa de la Unión Europea sobre presentación de informes de sostenibilidad al sector lácteo, especialmente pensando en explotaciones medianas y pequeñas. No sé si alguno queréis hacer algún apunte sobre estas preguntas y luego ya os insisto que nos quedan 12-15 minutos y os invitaría a hablar también un poquito de oferta, mercado nacional, consumo y exportaciones. Bueno, si Yo, queréis, yo me lanzo personalmente a decir, perdona, Roberto, si no, no te quieres. preocupes, no te preocupes. No, simplemente que efectivamente, a ver, una de las cuestiones también que está yo creo, en el debate es la mayor, digamos, vamos a decir, burocratización, ¿no?, de la actividad y, por tanto, la cantidad digamos, restricciones, ¿no?, y cosas que hay que hacer. El informe de sostenibilidad es algo que efectivamente está ahí, bueno, no es que sea muy complicado, muy difícil, lo que pasa es que es una tarea más, además de las que hay que hacer y, por tanto, pues llega un momento en que no puedes dedicarte a lo que tienes que hacer, que es producir leche o producir queso o yogur o lo que sea, ¿no? Entonces, es verdad que ahí el otro día vino el comisario de Agricultura de la Unión Europea a presentar la hoja de ruta, ¿no? La nueva hoja de ruta al Ministerio de Agricultura a la que asistimos como INLAC. Y bueno, fueron buenas noticias, ¿no?, en el sentido de que yo creo que la Unión Europea ha tomado conciencia de que la carga burocrática, particularmente para las explotaciones pequeñas o para las industrias pequeñas, pensemos que industrias lácteas en España hay 1.500, ¿eh? O sea, la inmensa mayoría, el 95%, tienen menos de 50 personas. O sea, estamos hablando de microempresas que tienen los recursos suficientes para salir adelante y no para, digamos, estar inundados en una burocracia. Yo creo que eso, afortunadamente, la Unión Europea parece que ha tomado conciencia y que va a simplificar mucho esta tarea. Esperemos que lo que han dicho lo cumplan, porque efectivamente es una carga que puede ser a veces insostenible, ¿no? Por esa parte, por lo menos, es mi opinión. Roberto, querías apuntar Sí, algo, creo. apuntaba en relación a la pregunta de María Jesús, y bueno, y parafraseando a Antonio, yo creo que sí hay futuro. O sea, vemos que, comentaba al principio yo, que efectivamente existe un problema muy grave de relevo generacional, es un hecho, pero al mismo tiempo también estamos viendo que las nuevas generaciones están entrando con una formación, con una ilusión tremenda, y yo creo que eso es algo que tenemos que celebrar, ¿no? Porque realmente tienen un conocimiento a nivel económico, a nivel de manejo, y están teniendo experiencias de viajar a Irlanda, de viajar a Nueva Zelanda, de viajar a donde se hacen muy buenas prácticas, y con esto yo creo que es verdad que van a ser menos, también es verdad que las granjas van a ir concentrándose y siendo menos, pero la juventud viene empujando muy fuerte, y yo creo que es un tema que lo que tenemos que celebrar. Y por tanto también se va a repercutir en que la imagen que tiene el ganadero pues es una imagen de persona formada, de persona conocedora y de gestor de una empresa, que al final es lo que viene a ser una granja, ¿no? Pues gracias. Como quedan 10 minutos, os invito a pasar al bloque de Vale. consumo. Además, mira, Francisco Suárez también nos invita también a través del chat de recordándonos que el consumo de leche líquida ha disminuido aproximadamente un 1% anual durante los últimos 20 años, qué estrategias pueden implementarse. Consumo, demanda. Pablo, que hace mucho que no hablas, algún apunte que quieras hacernos. Precisamente esta misma semana preparando este webinar, comentábamos tú y yo en la oficina la última información sobre el crecimiento de las marcas blancas en España a una velocidad mucho mayor que en otros países. Pablo, te doy la palabra y luego me encanta que estáis interviniendo y quitándoos la palabra unos a otros y siendo muy interactivos. Gracias, Javier, por haber iniciado esa táctica y lanzo el tema de demanda, comercio y me quedo callado. A ver, yo dos pinceladas solamente. En cuanto al consumo, habría que diferenciar el volumen de consumo y tipos de consumo, como has mencionado, marca blanca, etcétera, que, bueno, pues eso es obviamente el crecimiento de la marca blanca o incluso el tipo de consumo también está cambiando con la sociedad. Y en cuanto al volumen, pues lo que he dicho también, se espera a corto plazo pues, que la situación económica en España pues haga que el consumo siga creciendo. No obstante, habrá que tener, mirando con el retrovisor, estar mirando el incremento de precios que de alguna manera puede ralentizar ese consumo.
También yo creo que hay que ser optimista en cuanto a la situación en la Unión Europea. Yo creo que los nuevos planes al final es nuestro principal mercado. Los planes de inversión, reactivación económica en la Unión Europea, yo creo que al menos a medio plazo se verían para controlar para mejorar esas exportaciones, ese consumo, sobre todo al mercado exterior. El tema de aranceles, desde luego, va a estar ahí. Hasta que no se concreten no sabemos nada y bueno, es mejor también no especular. Pero en definitiva yo creo que hay que ser optimista y también obviamente como se ha mencionado el diferencial de precios digamos, se ha revertido y obviamente digamos que hay posibilidades también para mejorar las exportaciones. Y otro factor también, están creciendo las demandas en Asia, Japón, Corea, o sea que también se abren oportunidades para exportar. A mí, si me permitís aquí, me Sí, adelanto Por a mis supuesto. colegas por una razón, porque me encanta el tema y es a lo que me dedico el 80% del tiempo, tanto en INLAC como en mi empresa particular. Aquí soy muy optimista. El consumo crece, el consumo va a seguir creciendo. Digo el consumo nacional de productos lácteos. Hace 6 años, en el 2018, teníamos un grave problema, efectivamente, como alguien ha mencionado en el chat, de caída del consumo de una forma bastante sistemática, de la leche líquida en particular, pero también de los yogures y del resto de productos lácteos. En ese momento se planteó en el seno de la interprofesional qué hacer para revertir esa situación, ¿no? Se hizo un estudio muy detallado con una empresa de investigación de mercados y acordaros que era cuando estaban muy de moda también las alternativas vegetales y tal. Y la conclusión fue que no era una cuestión de que la gente no le gustara la leche o tuviera algo en contra de los productos lácteos, no. Simplemente es que un producto esencial había perdido un poco su esencialidad. O sea, la gente no se acordaba de tomarlo con tanta frecuencia, porque lo que veíamos era que las personas se les preguntaba, ¿usted ha dejado de consumir lácteos? Y decía, no. Pero cuando luego mirabas el ticket de compra durante el año, resulta que sí. Es decir, que inconscientemente estaban comprando menos. Entonces empezó a hacer de aquella una campaña bueno, que incidía en la idea de 3 al día, 3 lácteos al día, que es la recomendación de la Fundación Española de Nutrición y de otros organismos de este tipo, precisamente para recordar lo importante que es en la dieta y particularmente en la dieta atlántica y mediterránea el consumo de lácteos. Se hizo entonces un gran esfuerzo por parte de la industria y de la producción primaria para, con la extensión de norma, poner fondos, pero cuando decimos fondos hablamos de 3-4 millones de euros al año para poder hacer campañas de promoción. Desde entonces han sido sistemáticas, seguimos haciéndolas, no solo las financiadas localmente, sino también las que cofinancia la Unión Europea para fomentar el consumo de los lácteos. Pues bien, después de estos años, ¿dónde estamos? Estamos en que el consumo ha aumentado. Voy a intentar distinguir, porque Pablo ha presentado unos datos, digamos, de consumo negativos, que es verdad, porque son los datos del Ministerio en un panel fijo de hogares, pero lo que no ve ese panel es que tenemos más población en España. Somos 1 millón y pico más que hace un año y pico. Tenemos un turismo en récords históricos. Es decir, esa gente también consume lácteos en España. Por tanto, eso se ve cuando vemos el consumo en los hogares del año 24 comparado con el año 2019 ha aumentado un 5% en volumen. Es verdad que mucho en queso, algo en yogures y un poco menos o prácticamente estable en leche. Pero esto es la realidad y eso nos tiene que hacer ser optimistas porque las campañas están funcionando, porque la gente cada vez tiene una imagen más positiva de los lácteos. Hicimos recientemente esa investigación para ver cómo estábamos de nuevo y resulta que diariamente o semanalmente el 96% de los hogares españoles consumen lácteos. El 96% de los hogares españoles consumen lácteos al menos semanalmente e incluso diariamente el 92% leche líquida. Es decir, tenemos una base de consumo increíble. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es en lo que seguimos teniendo que trabajar para que este consumo aumente? Que apenas un tercio de los hogares consumen la recomendación. O sea, 3 lácteos al día, la gente lo sabe, pero solo hay un tercio de los hogares que lo hacen. Nos queda el trabajo de convencer al resto de hogares para que aumenten su consumo. Pero creo que con las políticas que estamos llevando a cabo, yo soy bastante optimista, honestamente. Antonio, Roberto, dos apuntes breves sobre consumo que queráis hacer Se me sobre alarga un demanda, poquito, ¿eh? comercio. Comparto
comparto lo que estaba diciendo Javier. Además, hace muy poco nos han presentado un informe de ILAC. La verdad que a mí me ha resultado muy positivo, porque si te paras a escudriñarlo, el horizonte es bueno, porque incluso la percepción de los lácteos, que antes no era tan positiva, empieza a ser positiva incluso en las nuevas generaciones, que antes lo tenían un poco más denostado. Entonces, la realidad es que el consumo funciona, como decía al principio de mi intervención, el consumo está fuerte y se le prevé fuerte, cosa que va a ser cosa que es muy importante, y entiendo que si seguimos haciendo las cosas bien y seguimos incidiendo en esa publicidad que permanentemente se está introduciendo en la sociedad de que el consumo de lácteos es bueno, pues eso al final va calando. Y también viene con la propia realidad de la tendencia que también decía al principio, que era de buenas a primeras, hasta hace muy pocos años, la materia grasa animal, en este caso de la leche, era percibida como algo negativo, y ahora se percibe como algo muy positivo. Entonces, evidentemente hay que seguir incidiendo en esa realidad. Por lo tanto, a nivel de consumo, bien. Yo también soy optimista porque creo que se nos abren para este año. Si el tema de los aranceles no nos impacta de manera contundente, vamos a tener posibilidades de hacer muchas cosas, tanto en clave nacional como en clave europea. ¿Y por qué? Pues por el tema de la materia grasa, porque aparte de que Estados Unidos está funcionando de una manera, pero no nos olvidemos que hasta hace muy poco el precio de la mantequilla, por ejemplo, en Oceanía, estaba muy por debajo del precio de la mantequilla en Europa. Eso nos está permitiendo, al acercarse el precio de la mantequilla de Oceanía, a poder abrir otros mercados de exportación vía mantequilla, vía queso a nivel nacional. Por lo tanto, entiendo que si los aranceles no nos impactan de manera contundente, este 2025 puede ser razonablemente bueno en líneas generales para el sector, tanto para el productor como para la industria, como para la distribución. Si somos inteligentes, coherentes y equilibramos la distribución de los precios, que siempre es determinante e importante. Roberto. Micro. Roberto, estás silenciado. Disculpad. Iba a comentar uno de los puntos que ha apuntado ahora mismo Antonio en relación bueno, que ha habido para mí 3 puntos que han ido o han querido denostar un poco el consumo de productos lácteos. El primero, como bien decía Antonio, es el tema de la grasa, que creo que afortunadamente se ha revertido, porque se ha visto que es una grasa saludable y demás, cosa vamos, que es de celebrar. El segundo punto, que para mí son más bien, no voy a decir falacias, que igual es una palabra un poco fuerte, ¿no? Pero sí verdades a medias, es en relación a la situación de la huella medioambiental que tiene la producción de leche y demás, que creo que es algo que el tiempo va a desmontar, porque realmente no es como se está diciendo en absoluto. Y que, bueno, y el tercer punto, quizás pues se ha hecho también hincapié, quizás por profesionales de la salud y demás y tal, en que el producto lácteo puede provocar inflamaciones intestinales y tal. Se estaba recomendando muchísimo el tema de leches vegetales y demás. Y yo creo que es otro punto que a medida que pase el tiempo se va a ir demostrando que realmente tiene muy poco de verdad. Entonces, bueno, básicamente en estos 3 puntos creo que el tiempo va a dar la razón a los productos lácteos y que poquito a poquito se va a consolidar digamos que los beneficios que ofrecen. Otra pregunta que veía en el chat ahí por terminar, y que creo que es un tema bastante importante en cuanto a consumo, es eso, la fuerza que ha ido generando un poco la marca de distribución en relación a la marca de fabricante. Y bueno, es un tema evidentemente preocupante, ¿no? En el sentido de que, bueno, sobre todo se restan muchísimos recursos para un tema tan vital como es la innovación. Se están comoditizando, banalizando muchos conceptos digamos, que requieren muchísimo esfuerzo por parte de las industrias para desarrollar innovación. Y hombre, es un tema que
que no deja de generar muchísima preocupación, pero que lamentablemente sí que creo que va a ser una tendencia para quedar, ¿vale? Que vamos a tener que luchar las marcas de fabricante contra la marca de distribución de forma brutal y bueno, no queda más que seguir innovando con fuerza para poder contrarrestar la pujanza que va a seguir siendo fuertísima de la marca de distribución. Gracias, Roberto. Estamos 3 minutos sobre la hora. Os doy 1 minuto 30 segundos para vuestros mensajes finales, sabiendo que el mensaje de optimismo ya lo habéis lanzado cada uno de vosotros cuando habéis intervenido. Un mensaje final con el que queráis cerrar vuestras intervenciones, que han sido magníficas y es que ha sido un debate interesantísimo. Vuelvo al orden del que estabais en el programa. Antonio, Javier, Roberto, última intervención, por favor. Vale, muy breve. En primer lugar, tenemos que seguir apoyando el sector productor. Lo estamos haciendo y hay que seguir apoyando al sector productor, dándole rentabilidad y buscándole proyección de futuro para que estos nuevos jóvenes que se están incorporando, mucho más preparados, puedan y tengan opciones de hacernos un sector todavía mejor del que tenemos, ¿vale? A nivel de consumo, tenemos que seguir incidiendo en que el consumo de lácteos es bueno y tenemos que seguir trabajando sobre ello. Y a nivel del mercado internacional, pues tendremos que adaptarnos a la realidad del mercado y ser lo más inteligentes posible y lo más rápido en la toma de decisiones para que seamos competitivos. Y ánimo, porque el futuro lácteo es bueno. Sí, yo quiero dar ese tono positivo también porque de toda la industria alimentaria yo creo que no hay mejor producto, mejor materia prima que el lácteo. Por su calidad nutricional, que no hay mucho que decir, es lo que mamamos cuando nacemos. Es decir, si no fuera bueno, si no fuera lo mejor, en vez de tetas, pues tendríamos otras cosas. O sea, eso es así. Pero además tiene una enorme capacidad gastronómica. Es decir, los productos lácteos, lo que se puede hacer con las natas, con los yogures y no digamos con los quesos, forma parte del patrimonio cultural, gastronómico, del mejor placer que pueda obtener una persona absolutamente cuando ya comemos para pasar un buen rato y no para simplemente subsistir. Por tanto, teniendo en cuenta esto, con todas las dificultades de las que hemos hablado, seguro que debemos encontrar la vía para que esto tenga futuro porque es inevitable, es el mejor producto que puede existir el lácteo. Bueno, pues por mi parte, el mensaje que querría dejar es eso, que no dejemos de trabajar en la dignificación del sector lácteo, sobre todo empezando por abajo, como apuntabais antes, que no se olvide que la rentabilidad es muy necesaria para que no haya abandono, que tenemos que mantener un respeto entre todos los eslabones para que al final el consumidor pague un precio justo, pero que tanto el ganadero como la industria se puedan retribuir justamente y que a partir de aquí que sigamos manteniendo este respeto como afortunadamente lo estamos viendo en los últimos 2, 3 años y que ojalá que esto no decaiga. Es muy importante, sobre todo, como apuntaba creo que Javier antes, que exista una certidumbre de cara a que se pueda desarrollar más el sector, que podamos incentivar que puedan crecer las cabañas y que por tanto a partir de ahí que exista dignificación, que exista orgullo de ser ganadero. Yo, bueno, en particular digo que ojalá que se potencie muchísimo más la figura de cooperativismo, creo que es muy, muy necesaria en este país y que ojalá que el sector siga pujante y dinámico. Pues gracias de nuevo a los tres, gracias a Pablo también. Vamos a cerrar ya aquí el webinario. Gracias a los que habéis asistido a él. Costó un poquito arrancar en el chat, pero también el chat ha sido muy, muy activo, no solamente con preguntas, sino con reflexiones. La última nos la dejaba Domingo Bellido y como decía al comienzo, invito a seguir las actividades de la Fundación Cajamar en la web de Plataforma Tierra. Este webinario quedará colgado en unos días, lo tendremos allí por si lo queréis compartir, volver a visitar y nada más. Muy buena tarde a todos y nos vemos en el próximo webinario de Plataforma Tierra. Muchas Gracias. gracias a todos. Buena tarde.